Ok, gloria a Dios. Dios te siga bendiciendo, hermanos. Vamos para el video 2 a continuar, ¿ok? Amén. Estoy hablando de la expiación perfecta de Cristo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, del 1 en adelante. Y de una vez, ahora, en esta parte 2, también voy a estar respondiendo un video que yo hice, que lo dejé a mitad y que les voy a hablar a ustedes que yo iba a continuar con la parte 2 de un video que yo hice en el capítulo 10 de Hebreo, pero esta vez comenzando en el versículo 26 al 31. Pero entonces en esta parte 2 del video vamos entonces a aprovechar la oportunidad para yo complementar, continuar con aquel video que yo hice con el capítulo 10 de Hebreo, versículos 26 al 31, que algunas iglesias como que tienen la tendencia a malinterpretarlo y a entender de que el autor le está queriendo decir que una vez el creyente ya es salvo, si se desvía a los pecados, si se desvía a una práctica continua al pecado, entonces ya no queda más sacrificio de perdón de pecado, y es decir, es como decir, perdió su salvación. Vamos entonces a ver si verdaderamente el autor está hablando eso, que el creyente que ha creído en Cristo y ha sido santificado en Cristo y ha sido justificado, si se desvía del pecado al pecado, pierde su salvación definitivamente y ya no hay más ofrenda y sacrificio por el pecado. En otras palabras, perdió su salvación. Vamos a descubrirlo en el nombre del Señor. La iglesia necesita tener conocimiento del Evangelio, porque en eso consiste el Evangelio, en conocer la verdad. Y la verdad tiene que ver que Cristo ha logrado perdonar todos nuestros pecados. Y si ha logrado perdonar todos nuestros pecados, la deuda que el hombre tenía ha sido quitada. Cuando hay perdón de pecado en Cristo Jesús, la deuda que el hombre tenía, ya Cristo la quitó. ¿Y en qué consiste esa deuda? La deuda consiste con el castigo, con la muerte, porque el apóstol Pablo da una pequeña referencia en el libro de Romanos 6:23. Romanos 6:23, diciendo, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, o sea que la causa del pecado es muerte espiritual, y la muerte espiritual es un sinónimo del castigo de Dios, de la ira de Dios, del enojo de Dios. La muerte espiritual es un sinónimo de que Dios se separa del hombre y lo deja solo, en ese pecado, en ese sufrimiento, sin salvación. La muerte espiritual significa la condenación. Entonces, para Cristo es necesario hacer expiación por los pecados, en comparación a este sacrificio que se practicaba una vez al año, que dice que nunca puede quitar los pecados, que nunca puede lograr que el hombre sea salvo, regenerado para siempre. ¿Ve? Este sacrificio de Cristo. Entonces el autor de Hebreo le dice a ellos, como un mensaje de exhortación, a que ellos permanezcan aquí, y no vuelvan acá, a estos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, si hay perdón de pecado, entonces hay liberación. Liberación del poder del pecado, liberación de las cadenas. Se rompe las cadenas. El hombre es liberado de la condenación cuando los pecados todos son perdonados. Por eso es que la iglesia tiene que conocer bien el perdón de los pecados, el sacrificio de Cristo a través del Evangelio, de la obra de Cristo, para que entonces tenga seguridad de que si hay perdón de pecado, hay seguridad de salvación. Porque si hay perdón de pecado, el poder de pecado es quitado cuando hay perdón de todos los pecados. ¿Qué pasa cuando muchas veces pensamos que podemos perder la salvación? ¿Qué pasa cuando la iglesia piensa que se puede perder la salvación? Quiere decir que el sacrificio de Cristo no fue perfecto,
Cristo no pudo lograr perdonar los pecados. Entonces Cristo tiene que volver a morir. Cristo tiene que treparse en la cruz otra vez y morir por ese pecado que el hombre dice que tiene. Esa es la idea del autor en decirle a ellos, para que ellos entiendan y reflexionen. Okay. Vamos entonces a comenzar con el capítulo 10 otra vez y el versículo 26. ¿Están preparados? ¿Están listos? Vamos a comenzar en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice, porque si alguno peca deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pregunta, ¿cuál es ese conocimiento de la verdad? ¿En qué consiste? El conocimiento de la verdad es que cuando Cristo murió en ese sacrificio perfecto, todos tus pecados ya han sido perdonados. Tú no necesitas más el bautismo de agua. Tú no necesitas más el ayuno. Tú no necesitas ninguna ley de Moisés. Tú necesitas refugiarte, agarrarte de la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo es la ley perfecta que ha logrado salvar al hombre. Nosotros ya no estamos bajo la antigua ley. Entonces la ley de expiación, esta ley de expiación que se hacía una vez al año, en comparación a la ley de Cristo, esta ley de expiación es parte de la ley de Moisés. El ayuno es parte de la ley de Moisés. El bautismo de agua es parte de la ley de Moisés. El autor está comparando la ley de Cristo, lo que Cristo hizo, en comparación a la ley de Moisés y los sacrificios que se hacían bajo la ley de Moisés. Todos los sacrificios, bautismo de agua, el ayuno y muchas leyes, muchos mandamientos, muchas obras que nunca puede ser salvo al hombre justo y perdonar sus pecados. Ahora, versículo 26 dice, porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento, ese conocimiento es que los pecados han sido ya perdonados. Ese conocimiento significa que hemos pasado de muerte a vida. Ese conocimiento significa que ya no hay más condenación para los que están en Cristo, porque ya Cristo pagó la deuda con un solo sacrificio. En vez de que estamos en muchos sacrificios, ya con uno solo, Cristo pagó la deuda de tu pecado. Te liberó del poder del pecado para siempre. Ese es el conocimiento de la verdad. Ahora, cuando el autor dice, porque si alguno peca deliberadamente. Pecar aquí deliberadamente significa que no vayan continuamente, no regresen a las obras de la ley, no regresen continuamente al ayuno, no regresen a las prácticas continuamente y seguidamente al bautismo de agua. Por eso es que el autor, en el contexto, vamos a analizar bien esto en el contexto, en el capítulo 6 de Hebreo, versículo 1, dice el autor, por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo, avancemos hacia la madurez, avancemos a madurar, a recapacitar. Y dice, porque ustedes colocan nuevamente otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas y a la fe en Dios. ¿Qué quiere decir eso? En el capítulo 6, versículo 1, le está diciendo a ellos que ellos avancen a la madurez y a la perfección. ¿Y por qué ellos nuevamente colocan al arrepentimiento de obras muertas? ¿Por qué ellos vuelven a practicar el bautismo de agua? ¿Por qué ellos vuelven otra vez a los rudimentos? Les está diciendo, vamos a avanzar a la madurez, a la perfección, que es Cristo. Él les está diciendo a ellos que no regresen continuamente a la ley,
a esas obras muertas que no pueden perdonar sus pecados. ¿Ve? Entonces, cuando dice en el versículo 26, porque si alguno peca deliberadamente, aquí el pecado no se interpreta como un pecado moral. No se interpreta como un pecado de índole moral o inmoral, de muchos pecados, muchos pecados. Aquí el pecado está interpretado como no volver continuamente a los sacrificios en la ley de Moisés, a los sacrificios del ayuno, a los sacrificios de la ley del bautismo de agua, que no quita los pecados, porque el verdadero bautismo es el bautismo de Cristo. Este es el verdadero bautismo que quita el pecado, que rompe las cadenas, en comparación a lo que se hacía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios permitió que el pueblo de Israel diera 7 vueltas a Jericó. Pero no era porque no había evangelio, era porque Cristo, Jesús, no estaba en ese momento. Y Dios permitió que se diera 7 vueltas para que los muros se rompieran. La iglesia tiene una costumbre a volver a la ley, a las obras, a practicar obras para que se rompan cadenas. Entonces el autor de Hebreos dice, aquí por la fe las cadenas son rotas. La sangre de Cristo nos liberó del poder del pecado. No podemos olvidar una referencia que Pablo nos da en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice? Gálatas 3:13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió, no dice que nos está poco a poco redimiendo, no dice que nos está poquito a poco redimiendo, no, dice que nos redimió, y esa palabra redimió significa algo que está hecho, que está logrado ya y hecho. Él rompió las cadenas. No hay que volver a hacer obras para romper cadenas, ataduras, yugos de esclavitud. El autor de Hebreos dice, pongan su mirada en Cristo, porque esta salvación es tan grande, es tan grande. Cuando dice grande, grande, es que esta salvación pudo lograr lo que la ley no pudo hacer. ¿Están entendiendo? Ok, gloria al nombre del Señor. Amén. Versículo 26. Está expresando con la palabra pecar deliberadamente, es que no vuelvan deliberadamente a la senda antigua, a la ley de Moisés, a las obras. Esa es la palabra pecado. Aquí se interpreta la palabra pecado no como un moral, no como asunto moral, sino que no regresen más a las obras de la ley. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo ya logró perdonar sus pecados. Okay. Entonces, dice versículo 27, sino que un terrible juicio está preparado y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. Porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotea al Hijo de Dios? Ok, ahora presten atención. Vamos a descifrar y a interpretar lo que el autor está expresando aquí, especialmente en el versículo 29. En versículo 29, en comparación al versículo 35, porque yo les había hablado a ustedes que en el versículo 35 ellos habían confiado en Cristo. Ellos habían creído ya en el Señor. Ahora, si comparamos el versículo 35 con el versículo anterior, que es el versículo 29, porque ya ellos habían creído, ¿okay? Muchos de ellos habían confiado, y el autor le dice, le está dando ánimo y esperanza para que ellos no se desanimen, ¿ok? Dice, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá? Esa palabra recibirá está en tiempo futuro. Recibirá. Cuando el autor dice, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotea al Hijo de Dios? Y más adelante dice, considerando como la de un hombre común la sangre de su pacto, por la cual
fue santificado. Esa sangre de Cristo, de su pacto, ha logrado santificar a todos aquellos que han creído en Cristo. Y si ha logrado santificar, no hay pecado que el hombre cometa en cuanto a asuntos moral o inmoral que ese pecado de asunto moral, no hay pecado que ese pecado pueda ser más grande que el sacrificio de Cristo. El pecado de asunto moral no es más grande que el sacrificio de Cristo. Quiere decir que el sacrificio de Cristo ha logrado santificar a todos los que han creído y no hay pecado ni condenación que sea más grande que haga que el hombre pierda su salvación. Porque el autor de Hebreo está colocando aquí el sacrificio en la sangre de Cristo perfectamente y únicamente y perfecto como grande, que no se compara al pecado ni a la condenación. Ok, ahora, escuchen bien esto. Aquí en el versículo 29, el autor está dando una exhortación reflexiva. El autor está otorgando a los hebreos una exhortación reflexiva. Y dice, cuánto mayor castigo. Es decir, tomando de ejemplo, vengan acá, pasen aquí, vengan acá, reúnanse ustedes aquí conmigo, vengan acá. Miren, les voy a decir una cosa. Ustedes ven toda esa gente que están allá, que muchos están regresando a la ley, al bautismo de agua, al ayuno, a la ley de expiación, y que muchos de ellos no saben si están seguros y que no creen en Cristo. Ustedes ven toda esa gente. Ustedes ven toda esa gente. El autor de Hebreo está dando un mensaje y exhortación reflexiva a los que han creído y les dice, miren, cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Dios. Pregunta, ¿qué significa pisotear al Hijo de Dios? ¿Qué significa pisotear la sangre de Cristo? Pisotear la sangre de Cristo significa toda aquella persona que decida creer en las obras de la ley, en el bautismo de agua, en las obras de la ley de expiación. Toda aquella persona que decida rechazar a Cristo. Entonces el autor de Hebreo está queriendo expresar un mensaje reflexivo y les dice, vengan acá. Ustedes ven toda esa gente, te voy a decir algo. Cuánto mayor castigo creemos nosotros, lo que hemos creído, creemos nosotros con seguridad que recibirán todas aquellas personas que pisoteen la sangre de Cristo. ¿Y cómo se pisotea la sangre de Cristo? ¿Cómo se pisotea la sangre de Cristo? Pues rechazando a Cristo, no creyendo en Cristo, cambiando la verdad por una mentira, poniendo imágenes aquí, Santa María para aquí, San Lázaro por aquí, creyendo en esto, creyendo en el purgatorio, creyendo en aquello, rechazando a Cristo, no valorizando la sangre de Cristo, pensando que la sangre de Cristo no puede lograr perdonar mis pecados. ¿Cómo se pisotea la sangre del Hijo de Cristo? ¿Cómo se pisotea? Diciendo, sí, se puede perder la salvación. Aunque ya Cristo nos salvó y nos justificó, como quiera se puede seguir perdiendo la salvación. Así se pisotea. Entonces, el autor de Hebreo no les está diciendo que una vez los que han creído en Cristo y Cristo ha logrado santificarlo, justificarlo y perdonarlo, si ellos van al pecado moral, se pierde, porque en el versículo 26 el autor de Hebreo no está interpretando el pecado como un asunto de índole moral, de muchos pecados. Aquí el versículo 26 está interpretado como pecado que vuelva a la senda antigua, vuelva otra vez a la ley y a las obras. Y si volvió a la ley, rechazó a Cristo, pisoteó a Cristo.
insultó a Cristo. Cuando se dice el Espíritu de gracia, ultrajado el Espíritu de gracia, quiere decir que insultó a Cristo. Es un insulto decirle a Jesucristo y su sangre y su sacrificio del Evangelio. Es un insulto al Espíritu de gracia decirle a Cristo que la salvación se puede perder. Eso es lo que significa el Espíritu de gracia. Entonces, en el original griego, el Espíritu de gracia viene siendo que ya insultó a Cristo. Aquí está. Que ya insultó a Cristo. ¿Qué significa el Espíritu de gracia? Pues significa que si rechazan a Cristo por cualquier obra y forma de ser salvo, insultó a Cristo, diciéndole la salvación sí se puede perder y yo tengo que hacer algo por mi salvación. Tú no puedes salvarme completamente. Yo tengo que añadir algo a la salvación. Cambiar la fe del Evangelio por una mentira. Cambiar la fe de Cristo, el sacrificio perfecto de la sangre de Cristo por el purgatorio. Cambiarlo por María o por Juana o por José Smith o por lo que sea. No habrá salvación para nadie. Y eso es lo que Pablo, Dios mío, eso es lo que el autor de Hebreo está queriendo decir. ¿Ok, hermano? ¿Ok? Así que el autor de Hebreo le dice, versículo 35, por tanto, no pierdan la confianza, no pierdan la fe, porque les está preparado para ustedes una gran recompensa. Les está animando a seguir adelante. Y el verdadero evangelio no es para que el creyente diga, te vas a perder, tú estás mal, hay juicio. No, es más bien animarlo a que no echen atrás, a que valoren el sacrificio de Cristo perfectamente y que la salvación no es por tus obras, que siempre crean en Cristo Jesús, porque ahí está la clave de salvación. Si hemos creído en Cristo, a través de las altas y bajas y debilidades, Dios te promete perfeccionar su buena obra. Filipenses 1:6. Debilidades tenemos todo, errores tenemos todo, pero Dios nos promete perfeccionarnos poquito a poquito. Lo importante es que es creer que tus pecados han sido ya perdonados y ya tú eres salvo por Cristo. Reconocer. Y esa es la idea del autor. No eches atrás, hermano. Dios está contigo, en tu casa, en tu ministerio, y te está ayudando en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te me guarde, y nos veremos la próxima semana. ¿Okay? Un abrazo de mi parte. Recibe la paz y el amor de Dios para ustedes en el nombre de Jesús. Dios está contigo, mi hermano. No temas, que Dios te lleva de la mano. Dios te sostiene de la mano y no te dejará caer. Y Dios te va a proveer de lo que falta. En el nombre del Señor. Así se habla la palabra de Dios. Un mensaje con amor. Un mensaje de estímulo, de ánimo. Ese es el evangelio de Cristo verdadero. Bendición en el nombre de Jesús.